que el apóstol Pablo le escribió al pastor Timoteo. Vamos a hablar de oraciones y vamos a hablar de pastores. Y más que de oraciones, vamos a hablar de credos. Porque especialmente en el último tiempo, podemos decir, de la vida del apóstol Pablo, la iglesia ya no era exactamente la iglesia de los primeros tiempos, la iglesia de Pentecostés. Ya habían nuevas generaciones que estaban en la iglesia y otros creyentes que se habían ido convirtiendo y se habían introduciendo en la iglesia, y juntamente con ellos se habían empezado a querer introducir ideas extrañas. Y de hecho, más tarde se convocaron, con el paso de los siglos, se convocaron sínodos, se convocaron convenciones, se convocaron concilios para poder establecer y definir claramente qué es lo que como pueblo de Dios creemos. Y nosotros tenemos que tener bien claro qué es lo que creemos. Tenemos que tener claro y buscar en nuestro crecimiento que nuestra fe esté bien fundamentada. Y durante el tiempo que Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo, que recién está llegando para tomar una iglesia y pastorearla, en estas cartas Pablo va dejando, digamos, caer algunas definiciones que formaban parte de la doctrina y de la creencia, que, como decía en el principio de Hechos de los Apóstoles, ellos perseveraban en ellas. Así es que vamos a leer, simplemente vamos a leer un versículo, pero que es un versículo que tiene muchas cosas que decirnos en esta mañana. ¿Estamos todos en primera de Timoteo? Sí. Amén. Capítulo 1. Vamos a leer desde el 12 para que nos ayude un poco a entender un poco más qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y después vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Dice así el apóstol Pablo, 1:12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y entonces dice el apóstol: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. 2 puntos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por poderte alabar como lo hemos podido hacer en plena libertad. Y gracias por poder tener tu palabra, Señor, en nuestras manos y saber que tú siempre estás dispuesto a hablar a tu pueblo. Por eso te pedimos, Señor, en esta mañana que tú nos hables, que tú vengas tocando, Señor, nuestros corazones y estableciendo, Señor, en nuestras mentes, Señor, bien claramente, Señor, aquellas cosas que de nuestra fe, Señor, se deben mantener hasta el día que tú vengas a buscarnos. Bendícenos, Señor, y ayúdame, Señor, para que pueda
transmitir esta palabra con fidelidad, Señor, conforme a tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora no tenemos todo el tiempo como para poder andar buscando en todos estos capítulos y cartas que Pablo le escribió a Timoteo y a Tito, por ejemplo. Pero sí os digo que en estas cartas, si tú en tu casa las lees detenidamente, encontrarás en ocasiones esta definición: palabra fiel. Palabra fiel. Son palabras, son definiciones, son pequeños credos, digámoslo así, que en la iglesia se aprendían y se repetían. Estos no son oraciones, pero sí son conceptos que, como decía antes, tenemos que tener claros. Y tenemos que, una y otra vez, si es necesario, repetirlos hasta que los aprendamos de memoria, porque son parte de nuestra creencia. Hay muchas cosas en nuestra vida que, en tanto que vamos viviéndola y vamos transcurriendo por ella, que nos marcarán. Y diré, de esto me voy a acordar siempre. Sobre todo la gente mayor, que ha vivido mucho, tiene muchas cosas que recordar. Te sientas al lado de un anciano y empieza a explicarte acerca de lo que le ocurrió en tal ocasión o en tal otra, porque tiene muchos recuerdos y esos recuerdos están ahí en su mente y quiere compartirlos. Aquí el apóstol Pablo ya es un hombre anciano y quiere que tanto el pastor Timoteo como los creyentes que van a estar recibiendo las enseñanzas a través de este pastor allá en la iglesia de Éfeso recuerden. Y si, como dicen algunos, si hay muchas cosas que a lo mejor hoy voy a compartir pero te vas a olvidar cuando salgamos de aquí, o a lo mejor esta tarde. Pero hay otras cosas que son importantes que tú recuerdes. Y esta es una palabra que da el apóstol Pablo y que es muy importante. Es bueno aprender de memoria ciertas cosas, o esforzarse por marcarlas, grabarlas en nuestra mente para que no se olviden. Y una de ellas precisamente es esta palabra fiel. Estas palabras fieles que nos vienen a decir, para resumirlo en 3 puntos, lo que la verdad acerca de Jesucristo y lo que Él vino a hacer en este mundo. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, después de 2000 años, hay muchas personas que niegan la verdad. Pero no solamente la verdad acerca de Jesucristo, sino la verdad acerca de muchas cosas que han ocurrido en la historia. No hace mucho, los líderes políticos de muchos países, no solamente de Europa, sino de otros lugares, fueron al campo de concentración de Auschwitz para recordar lo que sucedió no hace tantos años. No hace tantos años. Sin embargo, en algunos países y en algunas escuelas, os digo, que están negando todo lo que ocurrió en los campos de concentración durante el régimen nazi, durante la Segunda Guerra Mundial. Lo están negando. Y por eso se reunieron en aquel lugar para recordar y dejar por cierto que aquello ocurrió, que fue un hecho trágico, horrible,
y que debemos recordar para saber que estas cosas no deben suceder nunca más. Porque aquel que olvida su historia, dicen, está condenado a repetirla. Por eso es importante que recordemos estas cosas. Lo primero que nos dice aquí esta palabra fiel, dice que Cristo Jesús vino. Eso es lo primero que quiere dejar bien claro el apóstol Pablo a través de esta palabra. Jesucristo es un hecho innegable. Aunque nosotros estamos aquí 2000 años después, pero hay hechos históricos. Jesucristo es un personaje histórico. Pero no solamente que forma parte de nuestra historia temprana, de hace 2000 años, sino el hecho mismo de que Jesucristo es un personaje que trasciende la historia. Él vino desde otro lugar. Aquí nos habla que estaba en otro sitio y vino al mundo. Dice el mismo apóstol Pablo que él estaba allí juntamente con el Padre en la gloria y se despojó de todos aquellos atributos divinos y de sus privilegios para venir y hacerse un hombre como tú y yo. Es importante que recordemos quién es Jesús. Que Él ya existía, como dice el apóstol Juan, y que un día se hizo carne. Y que vino con un propósito grande y maravilloso, que fue el transformar nuestras vidas. ¡Aleluya! Tenemos que recordar estas cosas. Que Jesucristo, si bien nació de una virgen y se crió en el seno de una familia, Él ya existía mucho antes. Él es la palabra por la cual los cielos y la tierra fueron creados. Él es el que estuvo a través de la historia ayudando a los líderes del pueblo de Dios para que pudieran llevar a cabo el propósito de Dios. Jesucristo vino, tomó la determinación de venir a esta tierra y estar en medio de nosotros. Así es que debemos tener claras estas cosas. Hay muchas sectas por ahí que andan diciendo muchas cosas que no son acerca de Jesús, pero nosotros tenemos que tener bien claro quién es Jesús y que lo que Él vino a hacer aquí en medio de nosotros y lo que Él vino a hacer en tu vida, como ahora seguidamente vamos a ver. Lo segundo que nos dice aquí el apóstol Pablo es que Él vino al mundo. No vino a cualquier otro lugar, no vino al planeta Marte, ni vino a ninguna luna de Júpiter. Él vino a este mundo y, como decía antes, Él vino con un propósito. Él se humilló, se hizo un hombre. Y no cualquier hombre, no un hombre, digamos, conforme a su realeza, le debía permitir estar. Cuando aquellos hombres sabios, lo que hoy muchos le dicen los magos, dice que llegaron a las tierras de Israel para adorarle, conforme a la sabiduría que ellos tenían, fueron al palacio de Herodes, buscando al rey que había nacido. Pero el rey no estaba en el palacio.
y nadie sabía nada, ni nadie le estaba esperando. Así es que tuvieron que comenzar a indagar hasta que incluso aquellos que conocían la Biblia tampoco se habían enterado, aunque la conocían. Y le dijeron, sí, tiene que nacer en Belén, porque así el apóstol, el profeta Miqueas lo había anunciado. Tiene que nacer en Belén. ¿Dónde está Belén? Cogieron el GPS, ¿verdad? Pusieron Belén y se dirigieron hacia aquel lugar. Incluso los Belén, Efrata. Incluso el mismo rey le dijo, pues si te enteras de algo, avísame, que yo quiero saberlo. Y se fueron a buscar al rey. Y la estrella les tuvo que indicar a dónde estaba. Estaba ahí en un establo. Y el bebé no estaba tampoco en una cuna real. Estaba en un pesebre. Allí donde comen los animales. Le habían improvisado con la paja y con un poco de ropa para que el niño pudiera estar bien abrigado y pudiera estar en aquel lugar. El hecho de que Jesucristo viniera a este mundo y cómo vino implica humillación. Él se humilló, dice la palabra de Dios, que se humilló hasta lo sumo. Y se hizo hombre, pero no en condición real, sino en condición de siervo. Él vino como un esclavo. Esa es la palabra. Vino para servir. Vino para servir, aun siendo rey. Y eso nos tiene que llamar la atención también a nosotros y recordar, como él mismo dijo, tomad ejemplo de mí. Tomad ejemplo de mí. Aquellos que estamos trabajando en el ministerio, el pastor, la pastora, yo mismo, somos servidores vuestros, que estamos a vuestro servicio para alimentaros, para cuidaros, para ayudaros a crecer en los caminos del Señor. Amén. Y el mismo Jesús dijo, tomad ejemplo. ¿Habéis visto lo que yo he hecho? No toméis ejemplo de los reyes, tomad ejemplo de mí. Y aquellas cosas que me han hecho a mí, esperadlas también para vosotros. Aquí estamos muy bien, nos gozamos, nos divertimos, nos reímos, pero recordemos que hay muchos lugares donde el pueblo de Dios está sufriendo. Y tenemos que orar por ellos para que tengan fuerzas y para que recuerden estas palabras que nosotros en esta mañana estamos meditando. Amén. Jesucristo vino al mundo. Él vino de su gloria celestial, la dejó a un lado y optó por el sufrimiento y por compartir las penalidades de este mundo caído. Para que un día nosotros, así como Él obtuvo la victoria, nosotros podamos obtenerla también. Amén. Y esta es la tercera parte. Dice que Él vino al mundo para salvar a los pecadores. Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Somos pecadores redimidos. Somos pecadores que hemos sido salvados, que hemos sido comprados por la sangre de Jesús. Y Él nos salvó y nos santificó y nos justificó. Pero Él nos hizo justos no por nosotros, sino por su misericordia.
que mereciera que Jesucristo me salvara a mí primero. No había nada que dijera, bueno, a este no hace falta, porque este ya, vamos, este ya entra al cielo, vamos, le abrimos las puertas, cuando lo veamos de lejos ya le abrimos las puertas. Si el mismo apóstol Pablo tiene que reconocer y decir, yo soy el primero. Sí, es cierto, el apóstol Pablo, antes, cuando le llamaban Saulo de Tarso, cometió cosas atroces persiguiendo a la iglesia. Y él se reconoce como pecador y reconoce que está allí por la misericordia de Dios. Dice, porque él me tuvo por digno de estar en el ministerio y de padecer por él, sirviendo a su iglesia y sirviendo para ayudar que muchos le conozcan. Sin embargo, dice, yo soy el primero. Y en esta mañana yo puedo decir, yo soy el segundo. Porque el primero ya no lo puedo decir, porque ya el apóstol ya se ha pedido el puesto, pero deberíamos poner aquí esos numeritos que ponen en los supermercados y decir, los pecadores vayan cogiendo número, porque debemos reconocernos pecadores también. Aquel que no se reconoce pecador no puede entrar en el cielo. Aquel que no se reconoce pecador no puede pedir perdón por sus pecados. Aquel que no se reconoce pecador no puede ser salvado. Y dice aquí la palabra de Dios que Jesucristo vino para salvar. Para salvar al apóstol Pablo, a Saulo, a pesar de todo lo que hizo. Aun cuando se dirigía ahí con todas sus cartas y todas sus permisos para apresar a más cristianos, ahí mismo, con ese propósito tan malévolo, podríamos decir, Jesucristo lo llamó y desmontó todos sus conceptos y todas sus ideas que tenía acerca de este pueblo que estaban por ahí contando mentiras acerca de uno que había muerto. Y le dijo, yo soy Jesús el que tú persigues. Y él lo aceptó como su Señor y su Salvador. ¿Acaso nosotros no ocurrió algo en nuestra vida que un día Él nos tocó? Y si no te ha tocado, ora para que Él te toque en esta mañana. Amén. Y que Él te salve. Si estás aquí en esta mañana, o si otro día estás mirando este vídeo que se está grabando, que recuerdes que tú necesitas de Dios. Amén. Que tú necesitas reconocer que tienes que ser salvado por Jesucristo. Amén. Este es el proceso y este es el trabajo que principalmente vino a hacer Jesús a esta tierra. Él dejó todas las cosas. Dice que se despojó de sí mismo y se hizo condición de hombre y vino para morir en una cruz por ti. Aun cuando éramos enemigos, aun cuando éramos pecadores, Él dijo, cuando eres pecador, cuando reconoces el pecado que hay en tu vida, cuando reconoces que estás enfermo, es cuando decides ir al médico. Y Jesús es el médico que sana nuestras almas. Amén. Y hace cosas que aún no somos capaces de imaginar. Dice el apóstol Pablo, aquello que ni siquiera vimos ni oímos, un día lo conoceremos y lo vamos a alcanzar. Amén. Palabra fiel y digna
de recibir es esta. Nos recuerda nuestra condición en último lugar. Con todas estas verdades que el apóstol Pablo en sus últimos años necesita transmitir a todos los demás. Luego le dice al pastor Timoteo, busca personas que aprendan todas estas cosas, que se las aprendan bien y que las compartan con otros. Es necesario que estas palabras no solamente no se olviden, sino que se multipliquen y que muchos puedan escucharlas. Él nunca olvidó de dónde Jesús lo había sacado. Él nunca olvidó que Jesús lo había salvado. Y menciona 2 veces que Él era el peor de los pecadores. Y es interesante que no dice que Él lo era, sino que dice que Él lo es. Es como los alcohólicos anónimos. Ellos van allí a la reunión y aunque llevan muchos años sin haber probado una gota de alcohol, dicen: yo soy alcohólico. Y yo puedo decir en esta mañana: sí, yo soy un pecador, pero Dios me ha salvado. Amén. Nunca me olvidaré de dónde me sacó, pero sé también dónde estoy ahora. Amén. Y le doy gracias a Dios por ello, por el día que Él tocó mi corazón y me salvó. Recordemos siempre ese momento. Y quisiera terminar con una frase que dijo un gran predicador del siglo pasado, Thomas Goodman. Dice que escribió una carta a su hijo para transmitirle el secreto de cómo él tenía tanto éxito en sus predicaciones. Y con eso no estoy diciendo que esta sea una predicación exitosa, sino que él sí tenía mucho éxito. Entonces, ¿y cómo podía predicar con ese poder y con ese sentimiento con lo que este predicador lo hacía? Y él le dijo: mi secreto es el siguiente. Dice: cuando voy a predicar, dice, doy una vuelta alrededor de mi mesa de estudio hasta que puedo ver los pecados de mi juventud y de toda mi vida hasta el presente. Y cuando ya los he visto y ya los he reconocido, entonces estoy listo para predicar. No somos más que siervos al servicio de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Que Él, cuando no éramos nada, nos compró y nos hizo ser alguien. Hijos del Dios Altísimo y hermanos del mismo Señor Jesucristo. Amén. Demos gracias a Dios por estas cosas. Amén. Amén. Te invito a que te pongas de pie.